La multitudinaria adhesión que tuvo el Partido de la Costa a la marcha federal universitaria que se dio en esta jornada tan importante y tan histórica. Para ello tenemos aquí en el estudio a Mancay López, la secretaria de Educación del Partido de la Costa. Mancay, gracias por venir. Gracias a vos, ¿cómo están? Bueno, bien, realmente contentos y por un lado también asombrados, ¿no? Esta adhesión tan importante que tuvo la Costa en materia de movilización en el día de hoy. Sí, en realidad nosotros hoy estuvimos hablando bastante, la marcha, el acto de adhesión se fue organizando un poco en función de las dificultades que ya venimos teniendo a raíz de las decisiones del gobierno de Milei desde diciembre, cuestiones presupuestarias en relación no solamente a la educación, pero particularmente. Así que digamos, todo lo que tiene que ver con el programa de becas, de subvenciones, los convenios con universidades que lleva adelante el municipio, bueno, repercute obviamente todo el desfinanciamiento y la propuesta prácticamente de privatización que está teniendo este gobierno anarcocapitalista, como lo nombran también algunos dirigentes, ¿no? Así que en esta última convocatoria ya del movimiento universitario, que además pensábamos también con Camila, que es la coordinadora del Centro Regional de la Universidad de Buenos Aires, que funciona hace más de 12 años en el Partido de la Costa. Hoy hicimos un pequeño raconto histórico, estaba Juan, nuestro intendente, Juan de Jesús, y también pensábamos, digamos, eso, ¿no? El lugar de importancia que tiene la educación pública en lugares como nuestra comunidad, nuestro municipio, digamos, todo lo que significa, apelamos mucho a esas cuestiones del reconocimiento, que es en definitiva lo que nos pasa con la educación, que es un ámbito que une, y entonces nos sorprende, como nos sorprendió quizás en el 2016, cuando otro presidente desafortunado dijo caer en la escuela pública, ¿no? En el ciclo de la historia podemos encontrar que cada vez que hubo dirigentes o presidentes o gobernantes que han querido avanzar sobre la educación pública, así como el campo de los derechos humanos, son afortunadamente una memoria, un capital que tiene nuestro pueblo muy incorporado en su ADN. Y entonces estas manifestaciones multitudinarias primero nos orientan, ¿no? Porque sí, además claro, nos dan cuenta de que es por ese lado por donde tenemos que retomar un poco el camino de la política institucional. Y además, bueno, la juventud, ¿no? Toda la cuestión transversal que tienen esos espacios, generacionalmente, de género, de clase, digamos, en ese sentido estamos muy orgullosos, muy conmovidos y conmovidas por el acto que hemos desarrollado hoy. Y bueno, como te decía, me parece que es además un indicador de cuáles son las acciones que tenemos que llevar adelante para empezar a salir de la situación en la que estamos, ¿no? De como mucho desánimo, mucha desmoralización, mucho enojo. Así que, bueno, enhorabuena que sea el campo de lo público, porque también hay una reivindicación en relación al Estado, al rol del Estado, al acceso a la cuestión de los derechos. Bueno, ayer incluso dijo en cadena nacional que eso del Estado presente se terminó, ¿no? Sí, exactamente, digamos, es la idea, digamos, del país para pocos que tienen los gobiernos neoliberales en general. En particular, este gobierno tiene además, hoy lo mencionaba Juan de Jesús, nuestro intendente, no es solamente la cuestión económica, no está solamente queriendo convertir en privilegio aquello que son derechos en función de las luchas populares, sino que además va al corazón simbólico, digamos, ¿no? A la cuestión cultural, a los símbolos, a los logros, digamos, que tienen que ver con lo colectivo, a los proyectos colectivos. Entonces, en ese sentido, como decía Eve Bonafini, tanto los derechos humanos como la educación son generalmente los primeros campos sociales que atacan los gobiernos de derecha, los gobiernos fascistas, los individualistas, como estos tan deshumanizados que nos están tocando, no solamente en Argentina, pero bueno, particularmente. A nivel nacional, las universidades públicas están diciendo que tienen garantizado al menos poder funcionar precariamente hasta el mes de mayo. ¿Cómo replica eso? ¿Cómo impacta eso al Partido de la Costa? Y bueno, eso impacta absolutamente porque en realidad, ayer lo hablaba con un colega también,
a veces hay un imaginario en donde la decisión puede ser, digamos, local, ¿no? Claro, Es sí, una sí. cuestión de esfuerzo y de voluntad que puede tener un municipio en sostener convenios con universidades, como es este caso, o mismo la subvención, y en realidad son las propias universidades las que en su funcionamiento están en riesgo de poder continuar la vida normal académica, así como un montón, digamos, de otras unidades académicas, administrativas, sanitarias, educativas, que dependen de las universidades nacionales, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, que administra hospitales tan importantes como el Hospital de Clínicas. Entonces, todo ese, digamos, desregulación, todo ese desarme que propone este gobierno, repercute mucho más allá de las decisiones y de las voluntades que pueda haber en lo local. Digamos, nosotros estamos seguros que si esto no se revierte y no se recompone, es la propia universidad la que empieza a replegar sus sedes en el territorio, ¿no? La Totalmente. educación, la federalización de las universidades, más allá de lo que fueron además la construcción de las universidades nacionales, sobre todo entre el año 2007 y 2015, bueno, es una decisión, digamos, y es una posibilidad de las universidades. Frente a este recorte presupuestario y este financiamiento, es insostenible e imposible que eso pueda continuar. Y haciendo una historicidad, como vos decías recién, en el 2015 apareció eso. ¿Qué es eso de universidades públicas por todos lados, no? Un poco en consonancia con lo que viene ahora. Sí, absolutamente. Hoy lo mencionábamos también en el acto. Son gobiernos muy inhumanos, pero además muy mezquinos. Ustedes en la introducción recién lo decían, hay una cantidad enorme de funcionarios en este gobierno que han estudiado en universidades públicas, digamos, que saben de primera mano cuál es el valor de las universidades públicas, pero particularmente para las poblaciones como las del conurbano, como las del interior de la provincia de Buenos Aires o de las provincias del interior. O sea, eso fue un logro que tuvieron los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, fue que haya en todas las provincias de nuestro país al menos una universidad pública. Y eso repercute absolutamente en la calidad de vida que tienen las poblaciones, en las posibilidades y los accesos. Digamos, ahora estamos discutiendo dos concepciones completamente diferentes de la vida del país, de la patria, ¿no? Más allá de la redistribución, de la economía, las cuestiones más técnicas. Insistimos mucho en que tiene que ver con espacios y lugares que nos igualan. Que promueven el ascenso, que muchas veces salvan, digamos, y que promueven y permiten proyectos para los seres humanos. Entonces, la verdad es que es, por un lado, digamos, muy complejo el momento, muy difícil, el daño es muy profundo, la mecánica que tiene también el gobierno, no solo el gobierno, sino digamos, toda una línea ideológica, ¿no? Que, repito, está viendo las nuevas derechas, digamos, en el mundo, con discursos muy mediados también, con la virtualidad, con la tecnología, con la red. Entonces, una discusión quizás que nos pone en un momento cultural, social y político de mucha complejidad, pero al mismo tiempo estas acciones colectivas nos muestran, digamos, siempre el camino de la esperanza, de la humanización, ¿no? De que más allá de las dificultades, bueno, los seres humanos necesitamos vivir en comunidad y de manera colectiva, con lo cual tendremos que encontrar las estrategias para esta época. En la costa no hemos tenido ese enfrentamiento, ¿no? Pero a nivel nacional y en lo que fue el Congreso, lo simbólico, ¿no? De la lucha del universitario, de la universitaria con el libro y el protocolo de Bullrich antipiquete, ¿no? Dos veredas totalmente diferentes. Sí, absolutamente. Por eso, digamos, es una mirada de lo que quieren para este país. Un país para pocos, un lugar por el que circulen o donde se concentren las riquezas de nuestro país. Cada vez que habla el presidente, de hecho, lo hace en esos términos, ¿no? Cuando habla de la coparticipación y de los recursos de las provincias, pareciera que el Estado Nacional es la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta es como una mirada tan atrasada y tan ubicada, digamos, mucho más en el primer siglo de nuestra historia que en lo que se ha transformado este país, pese a que existan esas resistencias ideológicas, ¿no? Que las mayorías accedan a los derechos y sobre todo, bueno,
quienes comulgamos también con un tipo de pensamiento. Hoy se está discutiendo mucho la cuestión del adoctrinamiento. Juan lo reivindicaba en su discurso, en un discurso, la verdad que como siempre nos tenía acostumbrado, con mucha mística y con mucha emotividad, pero realmente enhorabuena las doctrinas y las ideas para que sean discutidas. Digamos, somos sujetos del pensamiento y del conocimiento, no somos sujetos vacíos de contenido ni mecánicos, digamos, sino que al contrario. Entonces, todas estas cuestiones que plantean y que repiten de una forma engañosa, bueno, tenemos que estar advertidas, y más allá de las cuestiones partidarias, insisto, reivindicar la política como el ejercicio de la participación y la ciudadanía. Hoy había cualquier cantidad de estudiantes jóvenes, de centros de estudiantes. Nosotros en la costa hemos logrado en los últimos 2 o 3 años acompañar a los colectivos de estudiantes de las escuelas secundarias a conformar sus centros de estudiantes, no constituirlos. Ellos tienen una serie de demandas y generacionalmente creo que estamos ante una situación también de mucha complejidad y que tenemos que estar muy disponibles para estas generaciones, porque, bueno, se ha partido una época también, ¿no? Digamos, bueno, nací en el 81, tengo 42 años, y lo que estamos viendo, digamos, también quienes nos volcamos al ejercicio de la política institucional en una época, ¿no? Eso lo repetimos mucho, me parece que tiene que ver también con esto. Hemos tenido momentos de la historia, como fueron los años 90, con estos niveles de desmoralización y desencanto y de impunidad también, que son huellas que va teniendo, ¿no?, la conciencia política en nuestro país. Entonces, siempre esta repetición de volver a tener una oportunidad para refundar de alguna forma, para restituir aquellas cosas que nos hacen felices y hacen que podamos, digamos, generar las transformaciones que necesitamos, son las que creemos que tenemos que tomar para salir adelante. No, y además hablando un poco de esto del adoctrinamiento, que está tan esta palabra, ¿no?, en la boca de todos, que en las universidades adoctrinan y demás, históricamente los centros de estudiantes que vos recién los nombrabas han sido transitados por militancia radical, por militancia peronista, hablando de partidos políticos. Por la izquierda, tradicionalmente. Digamos, entonces, eso es importante remarcarlo, y que instalar aquí en el Partido de la Costa la participación voluntaria de los estudiantes en los centros de estudiantes para poder focalizar sus demandas es fundamental para que se apropien de los espacios, de la lucha universitaria y, por supuesto, del futuro que se viene para ellos. Absolutamente, pero además, digamos, no hay futuro sin conciencia política y sin participación. Hoy se acercaron algunas estudiantes, por supuesto no vamos a puntualizar, pero sí, en varias escuelas hubo alguna anécdota en relación a que alguien acusó de que se estaba adoctrinando por estar quizás tomando el tema de la marcha universitaria, situaciones que tienen que ver con medidas que toma el gobierno. Como si discutir las medidas de gobierno de un Estado nacional, de un presidente, del cuerpo de legisladores, de la Cámara de Diputados, o una votación de una ley fuera adoctrinar o fuera política partidaria. Lo que pasa es que ha habido un proceso de despolitización muy importante. Totalmente. Y es fundamental. Nosotros queremos, digamos, en el imaginario votar bien, ¿no? Digamos, cada uno sabrá qué es eso, pero esta crítica muchas veces de, bueno, si no queremos que pase lo mismo, hay que votar bien. Y para votar bien hay que entender cómo funciona el sistema electoral, cómo funcionan las instituciones, cómo funciona el Congreso, a qué se está votando, digamos, ¿no? Una serie de cuestiones que, ¿dónde si no en los ámbitos educativos se incorporan, se aprenden y se practican cuando tienen que llevar los estudiantes un acto eleccionario, preparar las listas, pasar por la junta electoral? Esa es la forma en la que los sujetos aprendemos a ejercer nuestros derechos, ¿no? No que nos la cuente nadie, sino participando efectivamente de distintas instancias de toma de decisión y de organización colectiva, que es en definitiva lo que después va a ser la convivencia. Claro. ¿Hay alguna forma, Mancay, de contabilizar lo mismo que se contabiliza a nivel nacional, el mes de mayo como mes de inflexión, ¿no?, de garantización de la educación aquí en la costa? Si en el mes de mayo, por ejemplo, se cierra la UBA, ¿qué pasa en la costa? Digo, hablando en hipotéticos casos. Es que nosotros dependemos, en definitiva, de esas decisiones. Claro. El municipio sí, lo que
lo que hemos hecho, trabajado con la Secretaría de Economía durante todo el verano, con los presupuestos y con las coordinadoras del CBC, de la Facultad de Económicas, con Angélica Fuentes, con Camila Crea, con coordinadores de las otras extensiones. Tenemos la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad Jaureche, la Universidad Atlántida, que hemos trabajado intensamente en el programa de subvenciones, porque son todas inversiones que hace el municipio con presupuesto de fondos propios, con fondo educativo, con una serie de partidas, pero que obviamente hemos adecuado. En algunos casos tenemos algunos tramos, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en donde ahora se va a cursar de manera híbrida. Algunas materias tienen presencial una semana y una semana virtual. Digamos, hemos implementado todas las estrategias para garantizar la continuidad. Claro. Desde lo que ya fue el primer embate del gobierno de Milei contra el pueblo, que fue este desorden económico que está planteado. Ahora la cuestión puntual del sostenimiento de las universidades, estamos a la expectativa también de cómo van a evolucionar todo este tipo de negociaciones en función de las medidas, ¿no? No quiero quitarte más tiempo, sabes que hablaría horas con vos, pero dos últimas preguntas antes de cerrar. La primera es, recién nombraste la Universidad Atlántida Argentina, a nivel nacional también se dio la UBA, la UADE, ¿no? Que convivieron, comulgaron y marcharon en el día de hoy. Acá pasa lo mismo, ¿no? Las universidades privadas, públicas, unidas en esto mismo, acá no hay distinción de los que pagan y los que no. Absolutamente, porque además hoy también lo mencionamos, digamos, la Universidad Atlántida es una universidad iniciada también por la decisión de tener el acceso a los estudios superiores, es una universidad que es propiedad de una fundación, o sea que es una institución también participativa. Digamos, en el año 95, por iniciativa de Juan de Jesús, que es nuestro intendente, esa visión, ¿no?, de que, bueno, lo que era posible en ese momento era eso. Después fue posible traer universidades públicas y asimismo el municipio, digamos, generamos una planificación de las carreras de manera tal de invertir en determinadas carreras en lo público y tener la capacidad de invertir en subvenciones para que las carreras de la Universidad Atlántida, los costeros y las costeras las puedan cursar. Entonces, en ese sentido, hubo un acompañamiento. Los primeros en comunicarse fueron los chicos del Centro de Estudiantes de la Universidad Atlántida. Estamos también trabajando con ellos la comunicación. Y lo que hoy veíamos es que claramente hace mucha falta generar los ámbitos de participación y de comunicación de primera mano, físicamente, restituir ámbitos de presencialidad y discusión en las universidades, en los espacios públicos, en las escuelas. No tanto posteo, no tanto Twitter, no tanto WhatsApp y más cuerpo. Más digamos. calle. Más calle. Y por último, que no tiene que ver con la jornada de hoy, pero sí tiene que ver con una instancia que estamos viviendo aquí en el Partido de la Costa particularmente. Vos siendo secretaria de Educación, por ahí nos puedes dar un pantallazo. Sería para hablar capaz también en otro momento. Las situaciones de violencia que se están viviendo en las escuelas, ¿no? Cómo las están abordando y cómo están acompañando de cerca a las familias y también a los chicos que están viviendo unas etapas complicadas, ¿no? A nivel comunicación, redes sociales. Bueno, es una batahola de sentimientos más la adolescencia que se complica. Sí, complicadísimo. A mí me toca, además de ser secretaria de Educación, ser psicóloga y además haber invertido mucho tiempo de mi profesión en el trabajo con adolescencia, particularmente. Y madre, aparte de adolescentes en este momento. Total. No, pero sí es muy complejo el fenómeno, digamos, de la violencia entre adolescentes. No, es un fenómeno del Partido de la Costa. Está, digamos, hoy lo mencionaban porque me parece que es muy importante que podamos como mundo adulto, digamos, mirar a los pibes, estar disponibles para los pibes, escuchar a los pibes, a las pibas y estar cerca, digamos, la adolescencia de por sí, porque sí merecería un capítulo, digamos, un total, programa sí. Pero lo estamos viendo porque en las escuelas secundarias es un nivel en el que está pasando prácticamente desde que empezaron las clases semanalmente situaciones de peleas físicas, de piñas, de citarse, de pegarse, con mucha previa mediada por los vínculos, digamos, de la virtualidad y de las redes sociales, que también
son un fenómeno particular en la adolescencia, son un fenómeno particular en la niñez. Nosotros desde la municipalidad ahora estamos, además de componiendo la mesa intersectorial, que trabajamos mensualmente, que trabajamos por zonas, trabajamos con la modalidad de psicología, con los equipos de orientación, con salud mental, con CPA, con el servicio local, digamos, mesas de trabajos en red para abordar las situaciones en particular, pero necesitamos, el otro día lo hablaba también con algunos colegas de ustedes, necesitamos tener mesas de trabajo, por ejemplo, con la prensa, el tratamiento de las situaciones de violencia de los chicos es fundamental. Totalmente. Digamos, generacionalmente tienen una relación con las problemáticas totalmente mediada por la imagen y por también una construcción de sí mismo que está muy condicionada por lo que ven de sí mismos, con lo cual las redes, los comentarios, lo que el otro opina, si bien es constitutivo de los seres humanos, en este momento en particular tiene un peso específico que genera mucho sufrimiento. Tenemos situaciones de bullying, de acoso, de autolesiones, de suicidio. Entonces, es muy complejo y es polémico lo que voy a decir quizás, pero es un indicador también de la adolescencia hacerse ver. Están, digamos, de alguna forma manifestando que existen y que algo tenemos que hacer. En términos de la problemática, digamos... La presencia de la familia, del adulto. La presencia de la familia, la presencia del adulto, de los adultos, de que no nos da lo mismo lo que les pase. Así que en ese sentido estamos trabajando mancomunadamente, pero sí necesitamos que se entienda, porque también este tipo de pensamiento y discurso hegemónico de que las cosas parecieran, primero, que se resuelven rápido y mágicamente comprando algo en algún lado, segundo, que es justamente rápido, ¿no? Tercero, que hay situaciones que quizás el problema tiene que ver con esta persona, mucho racismo y estigmatización, y en realidad hay un nivel de violencia generalizado donde los pibes son el eslabón y el fusible más débil y el primero que explota. Esto es histórico, digamos, no está pasando ahora. En cada etapa de crisis existen fenómenos de violencia y particularmente la adolescencia suele ser el eslabón que primero, digamos, visibiliza eso. Así que tenemos un trabajo que tenemos que tomar entre los clubes, las escuelas, las instituciones del Estado, las iglesias y todas la prensa, el sector privado, digamos, porque es la adolescencia, la juventud, el futuro de nuestro país. Amancay, un placer hablar con vos como siempre. Te esperamos obviamente para hablar de y de muchos temas que siempre nos quedan en el tintero, así que muchas gracias. Gracias a ustedes.